Un domingo más. Otra antesala. Exacto. Hoy no estamos en vivo. ¿Por qué? Porque tenemos reunión presencial. En estos momentos debemos estar en la reunión presencial. Exacto. Y bueno, eso significa que no vamos a poder saludarles por nombre y ni vamos a poder leerlos en vivo en el chat. Exacto. Pero igual les animamos a que se saluden entre ustedes, que comenten, que digan hola y los saludamos a todos. Exacto. Hola. Tanto a los que están en vivo como a los que están en diferido. Y bueno, a todos también, a todos los que vayan a ver esta transmisión después. Bueno, claro, diferido es eso, ¿no? Sí. Tienes razón. Bueno, el día de hoy hay un evento especial. ¿Es cierto? Bueno, 2 eventos especiales. Es, para empezar, primero, el cumpleaños de mi abuela, mamita. Así que vamos a decirle feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, abuela. Y también están cumpliendo 60 años de casados. O sea, también además de su cumpleaños, es su aniversario de boda con mi abuelo y están cumpliendo 60 años de casados. Exacto. Entonces, felicidades también por eso y qué privilegio poder ser testigos de lo mucho que el Señor les ha permitido estar juntos, ¿no? Pueden dejar emojis, por supuesto, de felicitación, de aniversario y de cumpleaños en los comentarios. Es decir, tortas, confetis, todo. Rosas. Lo que se parezca a eso, rosas. Corazones también. Bueno, nada, por esa parte ya. Y la antesala de hoy tenemos un nuevo personaje. Un nuevo personaje, no. Entonces, Un nuevo personaje. Ajá. Uno adivina el personaje, ¿no? Bueno, un nuevo personaje que adivina. Si es un nuevo personaje, yo me imagino que además de Osito y Leocito va a aparecer alguien más. No, vale, no tenemos a otro Osito ni Leocito. No, un nuevo personaje que adivinar. Y tiene 4 características. Correcto. El día de hoy, a diferencia de los anteriores, es la primera característica que es una mujer. Es la primera mujer de este juego. Segundo, era judía. Okay. Tercero, tuvo 2 hijos. Y cuarto, se casó con un primo. Con su primo. Yo puse un primo. Sí, tú pusiste un primo. Era su primo, perdón. Es que imagínate, un primo de alguien, muchos de nosotros somos primos de alguien. ¿Su primo? Sí. Ah, sí, ya listo. Y que Génesis pasándose toda la Biblia. No, lo que pasa es que yo me confundo con este personaje, hay otro personaje con el que lo confundo. Bueno, un poquito más adelante vamos a decirles, obviamente, quién es el personaje, pero no se olviden de comentar, a ver, quién sabe o quién descubre cuál era el personaje primero. Exacto. Lo podemos, creo que repetir si nos acordamos otra vez. Sí. Y hoy también, después de bastante rato, vamos a tener Santa Cena. Exacto. Entonces primero queríamos recordarles que tengan sus cosas preparadas, el exacto. pan, el vino, o lo que sea que sustituya el pan y el vino. Sí, exacto. Alguna galletita, algo líquido para beber, algún juguito. Exacto. Si no lo tienen preparado, pueden ir a buscarlos y a buscarlos, sí, correcto. Antes de que termine la prédica, recuerden, porque es cuando vamos a compartir el Santa Cena. Exacto. Preferiblemente en el tiempo que queda ahorita de antesala, para que no se pierdan de la oración. Y queríamos hablar un poco de la Santa Cena y de su propósito, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena, Gaby? Recordar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y recordar la promesa que nos hizo, que es que va a volver. Y también creo que la Santa Cena es como un recordatorio también de la vida que ahora podemos vivir gracias al sacrificio de Jesús, porque ahora podemos compartir la comida juntos, ¿no? Exacto. Y sí, vivir poniendo al otro primero y siguiendo el ejemplo de Jesús. Exacto. Y creo que siempre que estamos en esos momentos de comunión, en los domingos en general, son tiempos que son como la Santa Cena, por así decirlo, porque son momentos en el que podemos recordar el sacrificio que hizo el Señor, podemos amarnos unos a otros, podemos hacer todas estas cosas que son básicamente lo que es la Santa Cena. Pero bueno, eso. Bueno, y ahorita que habla eso, cerrando el tema de la Santa Cena,
de nuevo, no olviden preparar las cositas que necesiten para poder participar. Pero hablando de los domingos, que son uno de los momentos en los que compartimos juntos, exacto, va a haber un pequeño cambio. Creo que ya se había hablado en presencial, no tan pequeño, ya se había hablado en presencial, me parece a mí que ya se había comentado, pero no estoy segura de que nunca lo hayamos dicho nunca lo por acá. Así que adelante. A partir del próximo domingo. No, dije. Ya vi. Es que no apégate al guión. A partir de final, sí. finales de septiembre. Correcto. Creo que es el último o el penúltimo domingo diremos de un poquito más adelante la fecha exacta. Van a empezar a hacer todas las reuniones presenciales. Correcto. Eso no significa que vaya a desaparecer ¿las qué? Las reuniones online. Las reuniones online, sino que ahora van a ser al mismo tiempo y la transmisión que van a ver va a ser una transmisión en vivo de lo que esté sucediendo presencial. En el presencial. Entonces, ¿Estás diciendo eso implica? Iba a decir que eso implica que las reuniones online ahora iban a ser más temprano. Ajá. O sea, las reuniones online ahora van a ser a las 10:30 o 10. 10:30. 10:30, igual que las presenciales. Ambas se es van que me lo soplaron, pero tú dijiste 10:30 y es 10:30 de una y me sentí así como súper. Ambas se van a rodar a esa hora, van a unificar sus horarios. Exacto. Entonces, de todas maneras, pues me imagino que mientras más se acerque la fecha vamos a dar más detalles, pero para que sepan desde ya que ya vamos a empezar pues a tener reuniones presenciales todos los domingos. Y por supuesto va a ser diferente, ¿no? Va a ser diferente a lo que tenemos, pero yo estoy emocionada. Siento que probablemente las antesalas van a ser más interesantes. Así que... Y bueno, creo que eso era todo lo que teníamos que decir por hoy. ¡Ay, no! Dios mío, no, porque vamos a volver a repetir las características para darles un momento más. Inmediatamente decimos el personaje, sí, dale, ¿no? Dale, me parece bien. Entonces, tenemos que era mujer, que era judía, que tuvo 2 hijos y se casó con su primo. Y es que sí es un primo, porque es uno de sus primos. Que no era como que tenía un solo primo, ¿entiendes? Bueno, no sé, X. Con uno de sus primos, vamos a el punto es que... Ya, vamos a contar hasta de 5. Vamos a dar un momentito. 1, 2... Ok, ya. Entonces, anuncia el personaje. El personaje era Rebeca. Correcto. Así que si tú comentaste que el personaje era Rebeca, felicidades. Felicidades. Gracias por venir aquí. De todas maneras, cuando estemos presencial, me imagino que diremos, tipo, quién ganó. La próxima antesala que vamos a estar presencial, vamos a decir quién fue el que supo el personaje. Y bueno, iba a comentar porque en el momento no pude decirlo bien porque obviamente iba a hacer spoiler del personaje. Que la cosa es que Rebeca, yo siempre me confundo con Rebeca y con Sara. No sé por qué, no tiene Bueno, lógica. porque tienen cosas similares. No, sí, de hecho, yo estaba pensando y varias de las características que pusimos, por ejemplo, para esa, las comparte con Sara. Bueno, no sé, pero el punto es que me quedé así como... Porque también se casó con un primo. Sí, Rebeca y también ambas se supone que Isaac, ¿no? ambas eran estériles y luego Rebeca milagrosamente fue que pudieron tener ¿no? hijos. Sí, ella se casó con Isaac y es la que tuvo gemelos. Mellizos. Gemelos. Sí, mellizos. Mellizos. Caín y Abel. ¿Qué? No, sí, te verdad. Esaú ay, miércoles Jacob. Ajá. Y luego Jacob listo, ya. Así va. Ajá. Bueno. Con Raquel también es que la confundo. Raquel. Ajá. Sí, es cierto. Pero Raquel y Lea es la diferencia. Sí, la cosa es que... El rollito ahí con Lea. Sí, bueno. Yo estaba pensando así que en qué se diferencian ellas, pero sí tienen diferencia. Sí. Bueno, ahora sí. Pero igual creo que ambas eran primas también. Sí, porque de hecho Jacob se va y huye a casa del hermano de su mamá. Ajá. Labán. Así que si era el hermano de su mamá, por consiguiente sus hijas eran sus primos. Exacto. Bueno, lean la Biblia. Es que las historias son interesantes. Exacto. Entonces, y además es la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Así que, ahora sí. ¿A dormir? No, mentira. No, a dormir no. Vamos a iniciar la reunión. Oración. Correcto, vamos a pasar a la oración, luego el mensaje y la Santa Cena. Exacto. Entonces vamos a contar. Ay, no hicimos la broma. Pero bueno, ¿Por qué? Lo del conteo.
decidir, tipo. Que no, si no lo arreglamos, pero seguramente también va a haber cambios en el conteo. Vamos a contar como siempre ahorita. Ok. Tres. Ya va. Tres, 2, 1, sigue el conteo. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Aleluya. Levanta tus manos. Vamos a decirle al Señor: gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie
milagro que yo no comprendo. Mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios. Su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo. Mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué privilegio que el Señor me dé hoy una vez más de estar aquí para compartir la palabra con ustedes. Además que, bueno, hoy es un día especial porque hoy es el cumpleaños de mi mamá, así que feliz cumpleaños. Y también están mis padres cumpliendo hoy 60 años. Bueno, supongo que las muchachas en la antesala los felicitaron y eso, pero le doy gracias al Señor por la vida de ustedes. Le doy gracias al Señor porque les permite llegar a 60 años juntos. Eso me parece, wow, muchísimo. No sé si la vida nos va a dar a nosotros, a Henry y a mí, para llegar a ese tiempo de casados. Pero le doy gracias a Dios por el ejemplo que han sido ustedes para nosotros, para sus hijos y para muchísimas personas más. Alabo al Señor por sus vidas. Y bueno, hoy quiero compartir la palabra de Dios y el título de esta prédica es Honrando a Dios. Vamos a orar antes de comenzar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él hablándonos, que sea Él tocando lo más profundo de nuestro ser, que Él pueda llenar esa necesidad que pueda tener cada uno de nosotros en el día de hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el día de hoy. Gracias por la bendición de tener unos padres como los que me has dado. Gracias por la bendición que les has dado de llegar a esta edad,
esta cantidad de años juntos, siendo de testimonio. Gracias, Señor, porque nos permite seguir disfrutando de ellos. Gracias también por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Señor, mira nuestra necesidad. Mira a cada una de las personas que hoy o en algún momento van a escuchar esta prédica y sé propicio a su necesidad. Que puedan encontrar en esta palabra un aliento, una ayuda en medio de la necesidad que pueda tener cada uno y que esta palabra pueda, tal como ella misma lo dice, no volver vacía, sino hacer la obra para la cual tú has permitido que hoy pueda venir esta palabra. Bendice a cada uno de los que está escuchando, Señor, en este momento. Y habla tú por mí. Que no sea yo, Señor, sino tú que estés hablando a través de mí, a través de tu palabra, de lo que tú quieras decirnos hoy, Señor, para que podamos nosotros cada día parecernos más a ti. Toma el control en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, el título de la prédica de hoy es Honrando a Dios. Y la palabra que quiero compartir con ustedes está en 2 de Crónicas, capítulo 33, versículos 9 al 17. Antes de leer esa parte de ese capítulo, los voy a poner en contexto para que sepan de qué estamos hablando. Estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se dividió, estaba el reino de Israel como tal y el reino de Judá. Y esta historia que vamos a leer se trata de Manasés. Manasés era rey de Judá. Manasés comenzó a reinar cuando tenía apenas 12 años y su papá, él era hijo de Ezequías. La Biblia dice que Ezequías fue un buen rey, que hizo lo bueno delante de Dios. Sin embargo, Manasés no siguió el ejemplo de su papá, no hizo lo bueno delante de Dios, sino que por el contrario, más bien llevó al pueblo de Israel a rebelarse contra Dios. Entonces, bueno, estamos hablando de Manasés, un rey que en lugar de seguir a Dios, se alejó de Dios. Sabiendo esto, estando en contexto, vamos a leer cómo dice la palabra de Dios. Estoy leyendo, como les dije, en 2 de Crónicas, capítulo 33, versículos 9 al 17. Dice así: Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se descarriaran y cometieran peores cosas que las naciones que el Señor había destruido a la vista de los israelitas. El Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria. Y estos aprisionaron a Manasés con grilletes y encadenado lo llevaron a Babilonia. Pero en su angustia oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia del Dios de sus padres. Dios oyó su oración y le respondió, permitiendo que volviera a Jerusalén y recuperara su reino. Así Manasés reconoció que el Señor era Dios. Después de esto, Manasés edificó la muralla exterior de la ciudad de David, desde la parte occidental de Gijón, en el valle, hasta la entrada de la puerta del pescado. Amuralló Ofel, elevó la altura de la muralla y puso jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Quitó además del templo del Señor los dioses ajenos y el ídolo, y todos los altares que había edificado en el monte del templo del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Luego reparó el altar del Señor y presentó en él sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza, y ordenó a Judá servir al Señor y Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para honrar al Señor su Dios. Hay dos cosas interesantes en esta lectura. Bueno, como les dije, Manasés comienza a reinar muy joven, completamente alejado del Señor, adorando todo tipo de ídolos y guiando al pueblo a hacer lo malo y a alejarse de Dios.
Sin embargo, cuando Manasés es llevado cautivo, reacciona y se vuelve a Dios. Y esto es lo primero. Él se arrepiente, dice, de su pecado. O sea, él se arrepiente del hecho de haber andado en sus propios caminos, de haber andado, como dice la palabra, tras la imaginación de su propio corazón, según sus propias ideas, y se vuelve a Dios. Y esta es la segunda parte, o esto es lo segundo. Manasés decide alinear su vida a la palabra de Dios, a lo que Dios ya le había dicho, a lo que ya Dios había establecido, y entonces quita del templo las imágenes, los ídolos, todo lo que implicaba adoración a alguien distinto a Dios. Y manda al pueblo de Judá a volverse a Dios. Esto que sucede en la vida de Manasés es de alguna manera un ejemplo de lo que sucede cuando comenzamos en la vida cristiana. Es decir, el primer punto es darnos cuenta que estamos alejados de Dios. Darnos cuenta que estamos en pecado porque simplemente no estamos obedeciendo a Dios. Estamos andando en nuestros propios caminos, alejados de Dios. Y entonces arrepentirnos, en primer lugar. Y luego volvernos a Dios y a su palabra. Ahora bien, el último versículo que leímos, el versículo 17, dice... dice, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para honrar al Señor su Dios. Y esto es algo que este último versículo me llama la atención de esta lectura, ¿no? Y es justamente donde quisiera enfocarme más. Dice que el pueblo sacrificaba en los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Bueno, los lugares altos es en una forma abreviada, por decirlo así, de llamar a los lugares de culto pagano. Generalmente, aunque no siempre, eran en colinas, montañas, para acercarlos a sus falsos dioses. O sea, eran centros de idolatría que el Señor además le había dicho al pueblo de Israel que debía destruir. Vamos a verlo como lo dice en Números capítulo 33, versículos 51 y 52. Dice, habla con los hijos de Israel y diles, cuando ustedes hayan cruzado el Jordán y entren en la tierra de Canaán, deben desalojar de su presencia a todos los habitantes del país. Destruirán todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes fundidas y todos sus lugares altos. O sea, estos eran espacios que el Señor había dicho y había hablado claramente con el pueblo de Israel y le había dicho, deben destruirlos. Sin embargo, en estos lugares, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, seguía ofreciendo sacrificio. Aunque, como lo dice el versículo 17 de 2 Crónicas 33, que acabamos de leer, lo hacían para honrar al Señor su Dios. En Levítico 26:30 dice, yo destruiré sus lugares altos, derribaré sus imágenes y echaré sus cadáveres sobre los cuerpos inertes de sus ídolos y los aborreceré con toda mi alma. Estos eran sitios que normalmente incluían un altar, un objeto sagrado como una columna de piedra o un palo de madera, de diferentes formas. Y quizás estaban identificados con el objeto de adoración, es decir, con un animal, con una constelación, con una diosa, con la diosa de la fertilidad, con ese objeto de adoración. Esos sitios eran sitios en donde había, no solamente ellos iban a adorar, sino donde había además algún elemento al que ellos adoraban. Fíjense que el pueblo decidió honrar a Dios, pero definitivamente decidió hacerlo a su manera. Ofrecer sacrificios en estos espacios que habían sido hechos para la idolatría, desobedeciendo además lo que Dios había dicho, que era que debían destruir todos estos sitios.
Ellos decidieron ofrecer sacrificios a Dios de acuerdo a lo que ellos pensaban, sin tomar en cuenta las exigencias de Dios. Lo que a ellos les parecía, como a ellos les resultó inclusive quizá más simple, más fácil. Bueno, en vez de destruir esto, usemos este espacio, ya, total, ya está hecho. Vamos a honrar a Dios aquí. Fue algo más o menos así pareciera, ¿no? Ahora, me pregunto, ¿cómo estamos honrando nosotros a Dios en este tiempo? ¿Cómo estás honrando tú a Dios? ¿Cómo estoy honrando yo a Dios? ¿Será que como el pueblo de Judá estamos sacrificando en los lugares altos? Es decir, estamos aparentemente honrando a Dios, pero realmente estamos siguiendo nuestras propias formas, lo que nos parece. Estamos sirviendo a Dios a nuestra manera. ¿Será eso? Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 10, el versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es muy claro. Fíjense, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y da la respuesta allí mismo, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo podemos andar en los caminos del Señor? ¿Cómo podemos amarlo? ¿Cómo podemos servirlo con todo nuestro corazón? Vamos a ver también lo que dice Isaías 58 y vamos a ver lo que dice desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice, grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, porque no te impresionamos. Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué. Les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. A eso le llaman ayunar. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros.
Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. ¿Qué significa todo esto? En la práctica, en nuestro día a día, ¿cómo estamos honrando a Dios? ¿Cómo hacemos para honrar a Dios como Él quiere y no como a nosotros nos parece? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es leer la Biblia, porque es la única manera en que podamos saber qué es lo que pide Dios para entonces obedecerle. No hay otra forma de saber qué pide Dios de nosotros sino leyendo, entendiendo, yendo a su palabra. Esto es algo que con mucha frecuencia les decimos. Es algo que necesitamos entender, que necesitamos internalizar. Es que no hay otra opción. La única opción es que comencemos a leer la palabra de Dios. Fíjense lo que dice en Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Necesitamos amar a Dios. Necesitamos obedecerle. Pero no para que nos vean. Es decir, la palabra del Señor, por ejemplo, nos manda a no dejar de congregarnos. Pero no debemos congregarnos para que nos vean, para que no nos vayan a decir nada, para que no nos vayan a preguntar, ay, ¿por qué no viniste? Sino porque entendemos y amamos a Dios y la manera de mostrar el amor a Dios es obedeciendo su palabra. Entonces, asistimos, vamos a la iglesia. No debemos dejar de congregarnos, porque es una forma de obedecer a Dios. No leemos la Biblia para que cuando nos pregunten, bueno, no pasar pena y decir, ay, ¿por dónde estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Entonces, bueno, vamos a leer la Biblia, pero ni me importa lo que estoy leyendo. No es para eso que leemos la Biblia, sino porque entendemos que la Biblia es la fuente de vida eterna, porque es la palabra de Dios, porque es Dios mismo, porque es Jesucristo mismo. Y por eso entendemos y decidimos leer la palabra, porque es la única manera en que podemos conocer lo que espera Dios de nosotros, lo que quiere Dios de nosotros. ¿Estamos actuando quizás como nos enseñaron, como nos parece que debe ser, o estamos actuando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? En tus diferentes roles, ¿cómo estás actuando? Henry siempre dice, esposos, la Biblia dice que deben tratar a sus esposas como vaso más frágil. ¿Cómo la estamos tratando? Esposas, la Biblia dice que deben someterse a sus esposos. ¿Cómo estamos haciendo las esposas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo que dicta el mundo, lo que hacen todos? ¿O estamos obedeciendo lo que dice la palabra de Dios? Hijos, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos honrando a nuestros padres? O bueno, pero eso es algo, eso depende, eso de obedecer a los padres, eso es, si no nos dicen algo que bueno, que vaya en contra de lo que nosotros nos parece. Además los padres a veces tanto, sabes, un poco obsoletos, porque ellos son de otra época, de otra... La palabra es clara, y si nosotros queremos honrar a Dios, debemos obedecer lo que dice la palabra. Y la palabra dice, hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Además es de bendición para tu vida. ¿Será que estamos actuando
de acuerdo a la lógica del mundo, de acuerdo a lo que hemos aprendido desde pequeños, de acuerdo a lo que nos enseñaron, de acuerdo a lo que dice la sociedad? ¿O estamos yendo a la palabra para verificar cómo debemos actuar, qué debemos hacer, cómo debemos disciplinar a nuestros hijos, cómo debemos instruirlos? Padres, la Biblia dice que debes disciplinar a tus hijos. Pero la psicología ahorita dice no los toques, no les digas nada, hay que dejarlos ser, qué sé yo, una cantidad de cosas. Pero la Biblia es clara, la Biblia dice, disciplínalo, porque si no te va a hacer pasar pena. Porque no vas a poder ir ni a la esquina con el muchacho, porque el muchacho no te va a dejar ser. Necesitamos seguir lo que dice la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, si es que queremos honrar a Dios. No seamos como el pueblo de Judá, que simplemente decidió ofrecer sacrificio, pero en los lugares altos, es decir, a su manera, donde a ellos les parecía, como a ellos les parecía, y no como Dios había establecido. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina de tu cuerpo, infundirá alivio a tus huesos. Confiemos en que lo que dice la palabra del Señor es lo mejor para nosotros. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No creamos que no la sabemos toda. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios, por supuesto, yo quiero honrar a Dios, pero no están leyendo la Biblia. No tienen ni idea de lo que dice la Biblia. Por lo tanto, no tienen ni idea de cómo quiere Dios ser honrado. No hagamos las cosas a nuestra forma, a nuestra manera. Aunque lo hayamos aprendido así, vayamos primero a la palabra. Verifiquemos en la palabra cuál es la forma correcta de hacer las cosas. Si lo estábamos haciendo bien, bueno, excelente, sigamos haciéndolo bien. Pero si estamos equivocándonos, si hay algo que aprendimos incluso en la iglesia, pero que no está de acuerdo a lo que dice la palabra, dejemos de hacerlo, hagámoslo a un lado y comencemos a honrar a Dios con nuestras vidas de obediencia a su palabra. Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Eso es lo que quiere Dios, que cada día podamos parecernos más a Él, que podamos honrarlo, pero de acuerdo a lo que Él ha establecido. Yo te invito para que tú puedas meditar. Creo que es importante en este tiempo que nosotros incluso verifiquemos esas cosas que hemos aprendido de toda la vida quizás, que cuestionemos, no por cuestionar, sino simplemente por verificar y asegurarnos que efectivamente lo que estamos haciendo es de acuerdo a la palabra de Dios. Porque eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que le honremos, que le amemos, y eso, la única manera de hacerlo es en obediencia a Él, obedeciendo lo que dice su palabra. Y como decía al principio, lo que hizo el rey Manasés, lo primero, el punto de partida es reconocer que estamos alejados de Dios, que no estamos actuando conforme a lo que Él quiere, arrepentirnos y volvernos a su palabra. Y entonces allí comienza nuestro camino por la vida cristiana, es decir, por esa vida en donde cada día nos vamos a parecer más a Jesucristo, por esa vida en donde cada día vamos a ir mejorando y obedeciendo la palabra de Dios día a día. Vamos a orar. Señor Jesús, entendemos que hay muchas cosas que quizás hemos estado haciendo aún como cristianos, siendo cristianos, que quizás aprendimos, pero que no están en tu palabra, que son simples costumbres, son mandamientos de hombre.
queremos en esta tarde venir delante de ti y pedirte que tú nos reveles, que tú te reveles a nuestras vidas, Señor, y que podamos honrarte con nuestras vidas. Queremos hacerlo. Queremos que tú te reveles a nuestra vida para que podamos entender tu palabra, Señor. Pon en nosotros la necesidad de leer tu palabra cada día y que podamos entenderla, que tu Espíritu Santo sea ministrando en nuestras vidas de tal manera que podamos entender tu palabra y que tu palabra pueda hacerse una realidad en nuestras vidas. Queremos honrarte, Señor, pero no queremos hacerlo a nuestra manera. Queremos hacerlo de la forma en que tú quieres que lo hagamos, de la forma en que tú ya lo has establecido en tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a leer tu palabra cada día y a obedecer tu palabra de tal manera que cada día podamos parecernos más a ti. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos, por estar pendiente de nosotros y porque cada día nos das una nueva oportunidad para buscarte y acercarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar alabando al Señor, pero también en este tiempo vamos a tener el tiempo de la cena del Señor. Y ahora vamos a recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que la palabra dice que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y es esta última cena que tuvo con los discípulos. Es esta última cena donde Él les enseña lo que es el servicio, donde les indica que siendo Él Maestro y Señor, Él era el quien le lavaba los pies, era el que estaba para servir. Y no solamente esto, sino que como un recordatorio de ese sacrificio que iba a tener por toda la humanidad, que los discípulos no podían entenderlo y luego lo iban a entender en su justa dimensión, instituyó la cena del Señor. Y yo quiero invitarles a que busquemos en 1 Corintios 11, a partir del 23, voy a estar leyendo hasta el 26. Y es importante que entendamos la magnitud de lo que significa la cena del Señor. Significa el sacrificio que hizo el Señor y que de esa misma manera, como Él lo hizo por cada uno de nosotros, y a propósito de lo que el Señor nos estaba hablando hoy, en esta tarde, de obedecer su palabra, de honrarle, pero no como nosotros entendamos, sino como Él lo instituyó a través de sus mandamientos. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Señor nos decía que tenemos que apartarnos de esos lugares altos que representan el cómo creo yo, cómo considero yo. Y en lugar de eso, sustituirlo por lo que el Espíritu Santo nos guía con respecto a la palabra. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y en una obediencia como el Señor quiere que lo hagamos. Y el Señor nos dejó esta institución para que cada vez que hiciéramos esto que vamos a hacer ahora, de tomar el pan y el vino, recordáramos su sacrificio. Pero no solo como un mero recordatorio, sino como un accionar en nuestras vidas. Y yo quiero invitarte a ti, donde quiera que estés, allí en tu casa, en el lugar donde te encuentres, que puedas compartir con nosotros este momento. Y quiero invitarte a que tomes el pan, que tomes el vino, que podamos recordar lo que dice la palabra. Y como les decía, vamos a leer ahí en 1 Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Su cuerpo que iba a ser entregado en la cruz, que iba a ser quebrantado en la cruz, que iba a ser traspasado en la cruz. El pan representa esto. Vamos a tomar el pan. Yo les invito a que tomemos el pan y podamos comerlo.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Su sangre, que fue derramada en la cruz para perdón de pecado, como sacrificio. Vamos a tomar el vino que representa la sangre del Señor, la sangre del nuevo pacto. Dice la palabra en el versículo 26, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordamos el sacrificio del Señor para obediencia. Recordamos que Jesús entregó su cuerpo, que su sangre fue derramada para perdón de pecado. Y el Señor quiere que nosotros le obedezcamos, como nos decía en su palabra, a través de este mensaje de mi esposa Maite. El Señor nos está hablando de la obediencia, el Señor nos está hablando del sacrificio, de este sacrificio que hoy recordamos también a través de la cena, del comer el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre derramada de Jesús. Y esa obediencia que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Recordemos, y cada vez que comamos el pan, comamos el vino, podamos hacerlo en obediencia. Y el poder obedecer la palabra del Señor en nuestras vidas significa esto: recordar y hacer la Santa Cena. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque Él entregó su vida por ti y por mí, porque Él sacrificó su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación, la vida eterna. Pero también para que nosotros, así como Él lo hizo, tomemos su ejemplo y lo ejecutemos con acciones de obediencia. A través de la práctica, la puesta en práctica en nuestras vidas de su palabra. Pero no, y una vez más lo repito, no como nosotros lo consideremos o lo pensemos o como nos lo hayan dicho, sino como está escrito en su palabra. Vamos a orar para que sea el Señor a través de su Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y que nosotros así, como lo hicieron los cristianos de Berea, que está escrito ahí en Hechos, que nosotros podamos contrastar todas las cosas que escuchemos con su palabra y que nuestras vidas también, cuando estemos cada día ejecutando acciones en nuestro día a día, podamos contrastarlas con su palabra. Esta acción que estoy ejecutando se corresponde con lo que el Señor quiere que yo haga en mi vida. En mi relación dentro de mi familia, con mi esposo, mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con las personas con las que trabajo, en la manera como me estoy conduciendo cada día, que nosotros podamos contrastarlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta posibilidad de recordar el sacrificio que hiciste por nosotros a través de compartir la cena del pan que representa tu cuerpo, que fue molido, traspasado, y tomando también el vino que representa tu sangre, que fue derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, clamamos a ti que tu palabra, el mensaje que nos has dado hoy, Señor, pueda calar en nuestras vidas y no dejemos caer ninguna palabra a tierra, sino que las podamos hacer. Glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en medio de nuestras debilidades. Te damos muchísimas gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar alabando y adorando al Señor. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria
revelar tu reino y alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Levanta tus manos. Vamos a decirle al Señor. Gloria